Hola, buenas tardes a todos, queridos amigos. Estamos justo en la tercera clase de Date Bunot. Nos habíamos quedado en el encuentro pasado. Vamos a empezar un nuevo tema, sobre la creación y sus implicaciones en la reducción de la perfección divina. Vamos a empezar a ver lo que es el Tzimtzum. Antes de eso me gustaría nada más hacer un balance de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre el significado de la perfección humana. Acá el intelecto le habla a la Neshama, al alma, y le empieza a hablar sobre la cercanía a la fuente de perfección, que viene a ser el infinito o Hashem, y, y viene a explicarnos en qué consiste esa perfección, pero es muy interesante porque lo aborda de una manera muy innovadora que no dice así. En vez de analizar en qué consiste la deficiencia del hombre, se debe analizar primero cuál sería su perfección. Y eso retroactivamente llevará a comprender cuál era su deficiencia. O sea, para poder entender en el contexto, hay que entender al humano cómo estaría en su situación perfecta. Y a partir de esa situación perfecta, entonces ya es mucho más fácil poder entender cuál puede ser su deficiencia. Además, el intelecto enfatiza aquí la perfección o la shlemut y en qué consiste. Nos dice que consiste en la adhesión o la debekut a la fuente de perfección, que en este caso es el creador, el infinito. Entonces, esa búsqueda de adhesión o de debekut va a tener una perfección. Aquí el intelecto también adelanta que mientras el ser humano esté limitado por los parámetros existenciales actuales, que son el tiempo y el espacio, necesariamente vuelven al humano imperfecto y limitado, porque no puede experimentar la perfección en su totalidad, sino que puede experimentar la perfección parcial, limitado por el tiempo. Nada más podemos relacionarnos en el tiempo, en el momento que estamos viviendo, por así decirlo. En ese tiempo y en ese espacio. No podemos estar unidos a la perfección, ¿no? No podemos estar unidos a la eternidad. ¿Por qué? Porque estamos limitados por tiempo y por espacio. Y eso de alguna manera nos vuelve imperfectos y limitados. Por eso es que explicará más adelante el Ramjal que existen esas dos dimensiones, que es el Olam Hazé, este mundo, y el Olam Abba, el mundo venidero, donde en el mundo venidero ya no hay limitaciones de espacio, ya no hay limitaciones de tiempo, y entonces es donde realmente podemos nosotros conectarnos con la fuente de perfección. Sin embargo, vamos a ver que en un plano conceptual, ese vínculo con la perfección se tiene que crear justo en esta dimensión, que es el más de cuando estamos, por así decirlo, limitados por el tiempo y espacio. Porque la naturaleza misma no puede comprender en detalle esa modalidad de existencia perfecta y trascendente acá, pero sí se puede conectar. Ahora, ¿a qué se refiere a trascendencia? La trascendencia va a ser un término traducido de la palabra que literalmente utiliza el Ramjal acá como Kedushá. La Kedushá, o Kadosh, lo utilizamos mucho en las tefilot y es un concepto conocido. Y es un vocablo que suele ser traducido como santidad. Sin embargo, en un sentido estricto, designa un estado de separación y trascendencia respecto a lo físico. Es decir, ¿qué es la santidad? La santidad es algo que separa de lo común. Por ejemplo, el Shabbat. ¿Qué es lo que separa el Shabbat de los Yamei Hol, de los días comunes? El Kiddush. Justamente el Kiddush también se deriva de la palabra Kedushá, que es la separación. Por esta razón, a menos que el contexto lo exija, de otro modo, el vocablo de Kedushá casi siempre será traducido por trascendencia. Lo que separamos, ¿no?, de un mundo común es lo que trasciende. También hay otra palabra que utilizamos en términos generales, que es el concepto de kabod. Y acá kabod lo vamos a traducir español como la gloria. Y cuando habla de kabod se refiere a una manifestación en la creación, pero esa manifestación no es necesariamente su esencia, porque la esencia realmente, la esencia de la perfección
no podría ser perceptible en el mundo. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar de muchos conceptos parecidos. Por ejemplo, el intelecto hablará de dos aspectos, como es la adhesión, la debekut, y la trascendencia, la kedusha. Y más adelante va a hablar de la comprensión, de la sagá. ¿Qué es la comprensión? La sagá de su kabod, la comprensión de su gloria. ¿Ah? Es donde él manifiesta que, ¿dónde se manifiesta el honor de Hashem? Pues en este mundo. ¿Qué es lo que representa? Su asagá, su kabod. Necesariamente se traduce como un anhelo de adhesión y apegamiento a su trascendencia. O sea, Dvekut es esa emoción que viene cuando uno se siente más cercano a Hashem, más cercano a la singularidad, la santidad, a lo distinto que es Hashem. También se habla de que la auténtica adhesión al Creador solamente va a ser posible a partir de un alto grado de comprensión de su gloria. Es por eso que las herramientas que nos da la Torah de comprensión nos acercan también al acercamiento de la gloria, del kabod de Hashem. Bueno, ahorita vamos a arrancar ya en la nueva parte, que es la creación implica la reducción de la imperfección divina. Acá el intelecto empieza a hablar. Dice que Dios ciertamente pudo haber creado al ser humano y a toda la creación totalmente perfectos. ¿No? Es cierto. ¿Por qué crea al humano o a la creación imperfectos? Vamos a ver. Dice, pero no solo eso, sino que además era de esperarse que lo hiciera así, pues constituyendo él la esencia de la perfección. Lo único es que sus actos también sean totalmente perfectos. Acá hay una pregunta entre líneas que nos está preguntando el intelecto de alguna manera. ¿Cómo puede ser, si Hashem es perfecto, que cree creaciones imperfectas? ¿Ah? Acá vamos a ver a lo que se refiere. Dice, sin embargo, como su sabiduría decretó que el ser humano debía perfeccionarse a sí mismo, por eso creó seres carentes de perfección. En cierto sentido, es como si él hubiera constreñido el atributo de su perfección y de su inmensa bondad, impidiendo que se manifiesten plenamente hacia las criaturas como les correspondía actuar según su naturaleza. En vez de ello, las creó dándoles la naturaleza que él consideró que debían tener conforme a los objetos de su plan cósmico. Pero esto implica un concepto adicional, expresado por los sabios talmúdicos, ¿no? Como podemos ver, está en Hagigá, en el Tratado de Hagigá. Dice Shakai, no es uno de los nombres así. Shamar le hablamos Dai. El nombre Shakai, que es Shin Dalet Yud, es el nombre que, por ejemplo, encontramos en las Mezuzot. Es uno de los nombres de Hashem que no se debe pronunciar. Pero acá nos dice qué quiere decir eso. Es She, que Dai. Que te detengas, ¿no? Que significa es suficiente. A su mundo. Después de haber sido creados, los cielos continuaron extendiéndose hasta que él los regañó. Como está escrito en el Midrash Rabba, como podemos ver, es el nombre divino de Shakai o Shindalet Yud, está compuesto por la palabra Dai, que te detengas, suficiente. Y hay un prefijo que se llama Shin, ¿no? Que es She, que es suficiente, ¿no? Es suficiente. Es como decir, le puso los límites al mar, a los cielos, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Y le fue dando forma. Y dice, esto quiere decir que él ciertamente pudo haber creado más seres los que de hecho creó, y también que esos seres hubieran podido ser existencialmente más elevados de como en la práctica los creó. Si él hubiera querido crear seres conforme a su propia magnitud, esos seres hubieran sido infinitos, de igual modo que él mismo es infinito y su poder también. Pero en vez de ello, Hashem los creó conforme a la naturaleza del ser creado. Es decir, que evaluó cuál debía ser la magnitud y la cualidad intrínseca adecuada para ellos en función del propósito para que estaban destinados. De eso se infiere que en cierto sentido él limitó su poder infinito para que no se manifestara
en los seres creados según su propia magnitud, sino que solamente acorde con la naturaleza y los límites inherentes de los seres creados. O sea, no es un accidente que la capacidad humana tenga ciertas características. Es todo un plan. El humano tiene que tener esta capacidad y esta capacidad no. ¿Okay? Vamos a ver que aquí hay una nota también. El que le interese en el Midrash Tanjumá, al final de Miketz, ahí se habla de que Hashem regañó. O sea, no debe entenderse literalmente el Midrash. El Midrash normalmente son analogías. Pero ahí quiere decir que en el momento de la creación, que según lo explica Rambam, Nachmanides, Bereshit, el principio de Bereshit 1.1, consistió en un proceso de expansión a partir de una singularidad, un punto indefinible y sutil, que lo llama el Ramban Nekudá Daka. Nekudá Daka es como un punto delgadito, un punto finito, que contenía en forma concentrada todo lo que el universo posteriormente desplegaría. Dios hizo que la creación se expandiera progresivamente hasta que él impuso límites a esa expansión. Los maestros del Talmud afirmaron que el nombre divino de Shakai es el que expresa la imposición de límites al despliegue de la creación. Es por eso que ponemos el nombre de Shakai en la mezuzá, que es para detener a ciertas presencias que no queremos tener en la casa, las detiene. Ahora, acá es muy interesante darnos cuenta también de que la manera de dividir que tuvo Hashem fue creando límites. ¿Okay? Y sigue, el alma le contesta, todo esto necesariamente debe ser así, pues nuestra firme convicción es que Hashem, bendito sea, es omnipotente en todo sentido. Y por ello, de ningún modo podemos fijar límites o medidas a su poder. Y todo lo que nosotros podemos percibir no fue creado por él con medidas o límites específicos. En realidad, no refleja la auténtica magnitud divina, sino solamente lo que su voluntad decidió hacer. O sea, si conocemos a una creación limitada, es porque él quiso crear la limitada. Es porque él solamente en su voluntad decidió que se mostrara esto de él. Sobre el límite que pone a su poder infinito, para que no se manifieste en los seres creados, esa fuerza, esta limitación de la manifestación del poder divino en la creación es lo que la Kabbalah llama el Tzimtzum. Lo van a encontrar muy seguido. El Tzimtzum vendría a ser como la el, eh, el punto en el que Hashem se autolimita. ¿Ah? Una constricción. Y aquí Ramjal explica dos aspectos de ese Tzimtzum. Este concepto, además, lo vamos a explicar más adelante al final del capítulo. Pero acorde con la naturaleza y los límites inherentes a los seres creados. ¿Qué quiere decir esto? El creador es, por definición, infinito y omnipotente. Por lo mismo, no existe ningún límite a priori, ni en él mismo, ni en todo lo que emana de él. Y en sentido estricto, así como no hay límites en él, tampoco debería haber límites en la creación emanada de él. Y sin embargo, vemos que la creación se caracteriza por límites inherentes. Esto se debe a la construcción, o sea, al Tzimtzum, del poder divino en la creación. Esta construcción tiene dos aspectos complementarios. Por un lado, Dios no hizo a los seres creados según su capacidad y magnitud propias. O sea, sí, se habla de una imagen y semejanza, pero no es de que Hashem creó con todas sus capacidades al humano, sino que lo creó conforme a un plan divino de cómo debía ser el humano. Ajá. Exacto lo que preguntó antes, ¿no? Dios no hizo a los seres creados según su capacidad y virtudes propias, porque de haberlo hecho, pues entonces los humanos también tienen que ser perfectos e infinitos, y vemos que no es así. Vemos que el humano es imperfecto, es infinito. ¿Ok? Y él decidió que era adecuada para ellos en función del propósito que él les había destinado. Por otro lado, Dios no los creó ni siquiera conforme a todo el potencial posible para ellos. Es decir, que no los creó tan perfectos como podían ser incluso dentro de su propia magnitud limitada, sino que deliberadamente decidió crearlos con un grado de imperfección adicional, como Ramjal lo va a crear más adelante.
Pero Dios crea esta imperfección adicional con el fin de proporcionar al ser humano un área de acción que posibilite su libre albedrío y la labor espiritual necesaria para que él mismo alcance su propia perfección. Y acá vamos a ver que ese es un móvil en todo el pensamiento, no nada más de Ramjal, sino de la Torá, de la Kabbalah. La perfección acá es como un combustible para poder adquirir por nuestros propios méritos aquella perfección, y que no es una perfección regalada, como una tzedaká. ¿Por qué? Porque aquel que recibe una tzedaká no le pertenece. Entonces lo que quiere hacer es que nos pertenezca, de alguna manera, nuestra propia perfección. Y todo esto, ¿por qué? Porque Él deseó otorgarles un beneficio completo. ¿Qué es ese beneficio completo? El beneficio completo es exactamente eso. Es que tú seas dueño de tu propia perfección. Acá viene una nota que dice que, como les dije, vamos a contar a lo largo de esta obra básicamente dos comentarios, además del traductor. Uno es el de Rav Goldblatt, que Rav Goldblatt tradujo también el Date Bunot, lo tradujo de una manera a un hebreo simple, porque vemos que el hebreo que utiliza el Ramjal, aunque en su época era un hebreo simple, para hoy en día ya puede llegar a ser complicado. Y el Rav Sheraki, el Rav Sheraki es el director del Mahona Ramjal, que editó esta edición que ven por acá, que es la edición de Date Bunot moderna, y tiene con anotaciones. Básicamente las anotaciones que trae las va a sacar de distintas obras del Ramjal, como el Klepit Jochma o la Diva Marón, que son otras obras donde explican las mismas ideas, pero en otro estilo. Bueno, el Rav Goldblatt señala que el primer principio que Dios hizo al mundo intrínsecamente limitado e infinito no constituye en sí mismo una imperfección. Pues esto que es lo que posibilita al Creador enviar su beneficencia al mundo. Es decir, podría ser considerado justamente como el estado de culminación del mundo. O sea, que la imperfección que crea Hashem es realmente la perfección. ¿Por qué? Porque, como dijimos, para que el humano pueda perfeccionarse, tiene que ser imperfecto, o sea, tiene que ser perfectible. Y el que tiene que cerrar esa perfección, tiene que ser el humano mismo. De lo contrario, se le regalaría todo y no podría llamarse que es dueño de su propia perfección. Este primer principio corresponde a la pregunta que el intelecto había formulado en el Seif 16, que dice así: ¿por qué el creador quiso crear el mundo? ¿Se acuerda que las primeras dos preguntas fue ¿por qué Hashem quiso crear el mundo y por qué quiso crear el hombre? Y la respuesta es, ¿para qué quiso crear el mundo? La respuesta es para beneficiarlo, lo que lógicamente implica crearlo intrínsecamente imperfecto y limitado. El segundo principio, que establece que Dios creó al ser humano con un grado adicional de imperfección con el fin de posibilitarle la adquisición de su perfección personal como resultado de su propia labor, responde a la primera pregunta planteada en el alma anteriormente en el Seif 15, donde pregunta si hay una razón intrínseca por la que la voluntad suprema deseó crear el mundo. O sea, de este modo, es decir, obligando al hombre a perfeccionarse a sí mismo y a todo aquello que ha sido creado para él, como lo vamos a ver más adelante. Dado que el intelecto habla aquí de dos principios distintos, aunque completamente complementarios, vemos que emplea dos expresiones distintas para aludir a los principios divinos de creación del mundo: razón y jochma, voluntad y sabiduría. La primera, la voluntad del creador, establece el propósito global para el que fue creado el hombre y el universo para beneficiarlos. La segunda, su sabiduría, determina que el mejor modo de beneficiarlo consiste precisamente en crearlo adicionalmente imperfecto, para que el que gane su propia perfección y la del universo creada para él. ¿Ok? Bueno, para esto el intelecto le va a contestar. Lo que ahora debemos comprender es de dónde se obtiene el ser humano la capacidad para perfeccionar sus deficiencias.
Porque eso es una muy buena pregunta. Dices, ok, el humano es deficiente. El hecho de que sea deficiente no te implica que pueda llegar a acabar con su deficiencia. Y nos dice, una vez que fue creado imperfecto, ahora bien, aquí nos aventuramos en un mar inmenso y amplio, ya que primero será necesario que analicemos muchos conceptos fundamentales antes de poder concluir este tema. Será preciso, pues, que te armes de paciencia para que puedas comprender cada idea en su orden correcto. Pues el camino de la sabiduría consiste precisamente en adquirir los conocimientos en forma gradual. Está diciendo básicamente paso a pasito, paso a pasito. Uno tras otro, hasta que al final emerge una estructura conceptual completa. ¿Para qué eran necesarias todas las ideas preliminares? El alma le contesta, expresa tus palabras siguiendo un orden preciso y yo te escucharé con la paciencia y la calma necesarias. ¿Okay? Ahora vamos a ver que le pide el alma, de alguna manera, entrar en el próximo tema de discusión, que vendrá a ser los límites del alcance humano. Los límites del alcance humano. El intelecto le dice, primero debes saber que aunque ya dijimos que el creador quiso conceder a sus criaturas una cierta comprensión de su perfección sublime, ciertamente su intención no era concederles la comprensión completa de toda su perfección, la cual es infinita e inconmensurable. O sea, por un lado, quiso revelar, pero no quiso revelar todo. Al contrario, quiso revelarle solamente una fracción mínima de perfección, en cuya comprensión residirá todo el placer que ellas sean capaces de experimentar, como ya se explicó. Esto es evidente y necesario, ya que es imposible que seres creados como nosotros puedan captar toda la perfección del creador. Como se declara, trae Pesukim, los Pesukim me gusta leerlos más en Ibrit. Dice, ונמצא שכל מה שיכול להשיג, הנראים, לא יהיו אפילו בטיפה מן הים הגדול, מן השלמות של הבורא יתברך. Encontraremos, y yo, que todo lo que los seres creados son capaces de alcanzar no constituye no constituye ni siquiera una gota de inmenso mar de la perfección del creador. O sea, todo lo que podemos realmente entender no es ni una gota del mar de lo que implica la perfección del creador. El alma le responde, eso es evidente para todo aquel que posee entendimiento. Al respecto, ya se ha dicho, ¿quién podrá expresar los actos poderosos? Es un Teilim, ¿no? Mi Malel Gebrot Hashem. ¿Quién les puede llenar? Y con esto llegamos a la exposición, por así decirlo, de lo que es el Tzimtzum, que vamos a explicarlo ahorita. ¿Okay? El Tzimtzum es un anexo al capítulo 2, que habla sobre el Tzimtzum y el Kav. El Tzimtzum básicamente va a ser como la limitación, la autolimitación o la autoconstricción. Y el Kav es la línea. Vamos a ver que a lo largo de la traducción de este libro nos va a estar llenando de anexos, donde de alguna manera nos explica conceptos necesarios que necesitamos para poder entender de lo que se está hablando. ¿Okay? Y dice así, los dos principios expuestos por el intelecto constituyen los dos aspectos básicos de lo que la Kabbalah llama Tzimtzum, palabra que literalmente significa constricción o reducción. Como les digo, en Klaim Rishonim, que es una de las obras de Ramchal lo define así. El Tzimtzum consiste en que el Creador, bendito es, en cierto sentido, reprimió la medida de su bondad al crear a sus criaturas, con el fin de no hacerlas perfectas, incluso según el nivel existencial propio de ellas, y con mayor razón que no las hizo conforme a su propio nivel. O sea, las creó limitadas, ¿no? A su propio nivel, se refiere al nivel de las criaturas. Ramchal expone ahí dos ideas complementarias. Primero, que el creador no creó al universo y los seres que lo habitan en función de su propio nivel ontológico.
absoluto infinito, sino solo en función del nivel ontológico predeterminado por él para el universo, siguiendo el propósito que él ha destinado para ellos. Eso se considera una limitación autoimpuesta del poder del creador. Esa limitación de su poder fue dictada por la voluntad divina de crear el mundo para prodigarles el bien, como ya se habló por el intelecto, ¿no? Anteriormente. Esta idea obviamente implica que el universo no se deriva en una forma natural del creador, sino que es una creación libremente innovada con propiedades y límites propios que, por así decirlo, fueron determinados artificialmente por Dios, en función del plan cósmico que él le fijó. O sea, Yesh Me'ain, lo creó de la nada. De este modo, la idea de Tzimtzum rompe radicalmente con la idea pagana tradicional que de un modo u otro asevera que el universo guarda una correspondencia natural con lo divino. O sea, hay una idea pagana que dice que el universo, ¿no?, es igual a Hashem. Acá te viene a decir, no. El universo es el resultado de un plan de Hashem que él creó. El Tzimtzum comprende también un segundo aspecto. El creador no solo redujo su poder al crear el universo, sino también su bondad, limitándola de tal modo que, por decirlo así, creó un espacio llamado también halal es espacio, hasta cierto punto desprovisto de la bondad divina. A fin de permitir que el universo fuera esencialmente imperfecto. A diferencia de la limitación de su poder, dictada por su voluntad o razón, esta limitación de su voluntad fue decidida por su sabiduría, por su jochma, justamente porque Dios sabía que para que esta beneficencia pudiera ser completa, era necesario que sus receptores la recibieran gracias a su esfuerzo personal. Esos son temas que se van a hablar en Derech Hashem. Acá estamos hablando de un emisor y un receptor. Es como cuando uno quiere educar a su hijo. Uno quiere educar a su hijo, pero también quiere que se lo gane, ¿no? De alguna manera también para que el plan pueda funcionar y el humano pueda asemejar a su creador, que su creador es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que su perfección no depende de nadie más que de él. Es necesario que también la perfección de la criatura no dependa más que de él. ¿Ah? Por eso, de ese modo, ellos se convertirán en dueños de ese bien y no sentirán vergüenza al recibirlo, como alguien que recibe caridad de otro. Acá vemos que al final, ¿verdad?, este concepto que se origina en la afirmación del Talmud Yerushalmi en el Tratado de Orlá, que dice que el que come de lo que no es suyo siente vergüenza de mirar al rostro de su benefactor. Por eso vamos a ver también que la halajá es tan importante los distintos niveles en los que se puede hacer tzedakah. El nivel más bajo es cuando uno llega y le da tzedakah a alguien, ¿no? Pero hay otros niveles. Uno puede ser, por ejemplo, dar tzedakah a escondidas, que la gente no sepa a quién le está ayudando. O más elevado que eso, no es dar tzedakah, sino es dar trabajo, ¿no? Tú le das trabajo, entonces le permites a la persona que por ella misma puede ser independiente, ¿no? O sea, que el más elevado de todos va a ser, más adelante lo vamos a ver, que es hacerle bien a alguien, ¿no? Es uno de los objetivos de la creación, ¿no? Hashem hizo el mundo para hacerle bien al humano. Entonces, el Zohar en la Akdama habla de un nivel muy elevado que es recibir para poderle dar placer al creador de que creó el mundo. O sea, se vuelve que el hecho de recibir no estás recibiendo, sino que estás dando, ¿ok? Si yo recibo, entonces estoy permitiendo que el que está dando sea un dador y sea bueno. Es un elemento un poquito, por así decirlo, ambicioso. No estamos a ese nivel, ¿no? De recibir para que tú puedas dar, pero la Torah habla inclusive de ese nivel. En un lenguaje cabalístico, esa dependencia de la criatura respecto de su creador es definida como la Nama de Kisufa, en arameo, que es el pan de la vergüenza. Se podría afirmar que el universo es esencialmente imperfecto y plagado de deficiencias justamente porque Dios quiso evitar en su creación los efectos de dicha dependencia. ¿Sabía que esos efectos que sucederían
en sus creaciones, que crear una dependencia implicaría para ella, en otros términos, quiso evitar la dependencia existencial de sus criaturas respecto de él. Por eso vamos a ver que la independencia emocional, la independencia física va a ser algo tan añorado por toda criatura. ¿Ah? En términos de la adquisición de su propio estado de perfección, justamente porque ese es el único medio para garantizar que su voluntad inicial de beneficiar de tal modo más perfecto posible se cumpla cabalmente. En otro concepto de Kabbalah, que Ramchal alude brevemente en el capítulo que habla del Kab, Kab es la palabra que literalmente significa línea. El intelecto dice que asumiendo el Tzimtzum como contexto primario de la creación, resta comprender de dónde obtiene el ser humano la capacidad para perfeccionar sus deficiencias. Es algo una muy buena pregunta, porque si me dices que el humano fue creado esencialmente imperfecto, pues ¿cómo alguien que es imperfecto tiene la capacidad de perfeccionarse? ¿Ah? Si ya fue creado imperfecto. Si la deficiencia y la reducción de la luz divina constituyen los ladrillos esenciales con los que el mundo ha sido edificado, ¿qué mecanismo le permite perfeccionarse? ¿Qué material podría utilizar para ello? Si todo es deficiencia. El que responde a esta pregunta, por decirlo así, constituye la línea de luz divina que el creador emite constantemente hacia el espacio creado por el Tzimtzum. O sea, que la línea esta de la que habla va a estar siempre en contacto con el humano. O sea, que la perfección no viene del humano. La perfección viene de la conexión con la fuente de la perfección, que es Hashem. A través de ella el creador mantiene el nexo con la creación, dirigiéndola, brindándole existencia y sustento, así como la capacidad para avanzar hacia su perfección. Más adelante Rafael explicará que la acción del Kab esencialmente consiste en revelar la unicidad divina, concepto que será tratado en detalle más adelante. Y ahora entramos al capítulo 3. Y en el capítulo 3, estoy viendo que si nos va a dar tiempo, nos va a dar tiempo, nos va a dar tiempo. Nos va a dar tiempo, pero en realidad creo que me gustaría dejarlo acá, para no hacer los encuentros tan largos. Igual el jueves vamos a seguir. Pero básicamente, vamos a hacer un balance. Vamos a hacer un balance. Primero que todo, empezamos el encuentro hablando de lo que hablamos en la clase pasada. Sobre que la creación del universo y del humano de manera particular implica una reducción de la perfección humana. O sea, para que pueda existir el humano tiene que ser imperfecto. ¿Y eso para qué nos importa? Para saber que toda búsqueda de conexión con la fuente de perfección lo va a conectar a su fin último, que es perfeccionarse y ser dueño de su perfección. Que además este trabajo lo tiene que hacer el humano por sí mismo. ¿Por qué? Porque si es regalado, pues no funciona. No se puede decir que es una bondad completa. Y por último, vimos el contenido no, vimos los límites del alcance humano. Y es aquí donde entendimos que cómo puede ser que un humano que fue creado imperfecto tenga la capacidad de perfeccionarse. Entonces ahí entró y hablamos del Kab, que el Kab lo que hace es como una conexión con la fuente de perfección última y el infinito, el cual le da sustento para poderse recrear, para poder vivir y para poder alcanzar una perfección que naturalmente no existe en el ser humano, que viene de la Debekut, la cercanía con la fuente de perfección. Bueno, hasta acá la vamos a dejar. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta antes de que acabemos la sesión? Bueno, nos vemos en la próxima.